Buenas tardes, buenas noches, buenos días de todas partes del mundo que nos ven. Gracias por la sintonía. Quienes hacemos del programa Entre Tintos y Papeles, les deseamos un venturoso año 2026. Esto no lo decimos de memoria, sino desde el alma, desde el corazón, con la franqueza que nos caracteriza en este programa. Nosotros, los de Entre Tintos y Papeles, hemos servido el año corrido y ahora vamos a retomar con más fuerza, justamente con la colaboración de Radiovisión y las diferentes plataformas de esta emisora y al mismo tiempo las plataformas que manejamos nosotros en la programación. En las horas inmediatas anteriores, Estados Unidos de Norteamérica, siendo dirigido o está dirigido por el señor Trump, ha decidido ingresar a un país sudamericano so pretexto de que es un estado narcoterrorista, so pretexto de que se exportan grandes cantidades de droga, que estado venezolano es parte integrante del cartel de los soles del Tren de Aragua, en fin, una serie de falacias que han llegado al mundo entero a creer en las palabras del señor Trump. Y digo que ha llevado al mundo entero porque ventajosamente la mayoría de ciudadanos en el mundo están censurando la intervención militar de los Estados Unidos en Venezuela. A la larga y al final de la tarde, ¿qué es lo que buscan? El petróleo venezolano. Y lo han dicho paladinamente, sin ningún tapujo, que el petróleo venezolano es de ellos, que petróleo venezolano les corresponde porque ellos hicieron las inversiones que les quitaron cuando se inició el régimen de el señor Chávez, en fin, una cantidad de situaciones que hacen pensar que todavía nosotros somos pueblos sometidos al imperio. Como se decía anteriormente, somos un pueblo que constituimos del patio trasero de los Estados Unidos y que nosotros debemos ceder a las pretensiones. Estos antecedentes de gobierno, estos antecedentes de vulnerar la soberanía de los pueblos, no datan de ahora. Ustedes recordarán la política Monroe o el plan Monroe, que fue someter, tuvo la intención de someter a los diferentes pueblos latinoamericanos al mandato de lo que decían los imperios. Pero ya yendo a la parte doctrinaria, yendo a la parte de lo que debemos de entender, lo que es un acto de esta naturaleza, un acto bélico en contra de un país que, a decir de los señores americanos, ha costado muchas vidas, pues le tienen a marginalidad a muchos seres humanos, es una dictadura que ha atropellado los derechos de los ciudadanos, de las instituciones, en fin. Ese es el pretexto para ingresar a Venezuela, pero han transgredido indiscutiblemente el derecho internacional. El derecho internacional que está basada en la Carta de las Naciones Unidas y establece varios principios. Uno, el respeto a la soberanía de los estados. Dos, la prohibición del uso de la fuerza. Tres, la resolución de los conflictos por la vía amigable sin que exista la posibilidad de utilizar la violencia. Y además de eso, señoras y señores, lo que dicen defender los señores americanos ha sido atropellada, la protección de los derechos humanos. Repito, para que quede clara la situación de lo que debemos entender por soberanía en el derecho internacional. Uno, el respeto a la soberanía de los estados. Dos, la prohibición del uso de la fuerza. Tres, la solución pacífica de los conflictos. Y cuatro, la protección de los derechos humanos. Cualquier acción militar extraordinaria
debe estar justificada legalmente y con la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU y bajo las normas internacionales que tienen que ver con la soberanía, la convivencia de los pueblos, que están, por cierto, claramente establecidos. Vemos entonces, señoras y señores, que el concepto de soberanía, y lo voy a hacer doctrinariamente, no es más que un derecho que tiene un Estado a gobernarse por sí mismo sin imposiciones externas. Repito, la soberanía es el derecho que tiene un Estado a gobernarse por sí mismo sin exposiciones externas. Significa que un país, que un Estado, debe decidir libremente sobre su territorio, su sistema político, sus autoridades y sus leyes. Ningún otro Estado puede intervenir, usar la fuerza o imponer decisiones sin su consentimiento. Más claro, no puede interpretarse o los conceptos jurídicos que gobiernan a la soberanía no pueden interpretarse de otra forma. Como dice el pueblo en su idioma coloquial, más claro no canta el gallo. Y repito, ¿qué es la soberanía? No es más que el derecho que tiene un Estado a gobernarse por sí mismo sin imposiciones externas. Significa que decide libremente sobre su territorio, sobre su sistema político, sus autoridades y sus leyes. Ningún otro Estado puede intervenir, usar la fuerza o interponer decisiones sin su consentimiento. Bajo estos conceptos y bajo este tipo de ver, de visión doctrinaria y que está vigente en todo el mundo, debo decir que realmente nos sorprende que se haya tomado una decisión de introducirse en Venezuela con un operativo hecho, si cabe la expresión, con gilet para llevarse al señor Maduro y su esposa hacia los lugares en donde los estados que va a ser juzgado según dice el gobierno norteamericano por delitos de lesa humanidad. En fin, nosotros entre tintos y papeles, como periodistas que somos, y además de eso como abogados que construimos Ávila y Ávila, abogados asociados, decimos claramente que se trató de justificar por parte de los Estados Unidos quien ejecutó la operación y justificó o trató de justificar la captura de Nicolás Maduro como una acción de cumplimiento de ley por delitos de narcotráfico y narcoterrorismo. Negó el señor Donald Trump que se trate de una guerra o invasión y defendió su competencia judicial. Ustedes recuerden, señoras y señores, que desde hace un año aproximadamente se viene señalando que el gobierno venezolano es narcoterrorista, que Colombia, igual que Ecuador, ni se diga, en fin, para justificar de que este delito y esa humanidad, eh, al señalar que nosotros, los ecuatorianos, incluso por el Estado ecuatoriano en estructura, es narcoterrorista y que en Venezuela es narco. Sí, decía que la situación del presidente de Colombia, el señor Petro, así es, no ha sido acusado por narcoterrorismo, por producción de droga, en fin, una serie de argucias y de argumentaciones que llevan o que pretenden justificar la invasión armada hacia el pueblo hermano de Venezuela. Internacionalmente ha logrado penetrar en medios de comunicación dependientes del capital económico esta versión, pero hay medios de comunicación, incluso en los propios Estados Unidos, que difieren en la estrategia de la invasión a Venezuela porque dicen justamente que se violenta la Carta de la ONU y el derecho internacional. No lo digo yo, lo dicen varias potencias en el mundo, varios países critican justamente esta invasión, este acto
grosero en contra del pueblo venezolano y en contra de la soberanía. Por ejemplo, Vladimir Putin calificó como una agresión armada, denunció una violación a la soberanía venezolana y pidió evitar una escalada internacional. Es decir, nos están poniendo en una circunstancia en donde el miedo asola a las colectividades y esto corrobora las palabras dichas por el señor Rubio y al mismo tiempo por el señor Trump, en el sentido de que la presidenta encargada de los Estados Unidos, perdón, de Venezuela, tenga cautela. Y viene una amenaza incluso en contra de la vida de esta ciudadana. Si no cumple los designios que le impone el imperio, habrá que tomar decisiones incluso más duras que en contra de Maduro. ¿Qué quiere decir? Si no cumples vos lo que nosotros te mandamos, pues atente a las consecuencias. A Maduro le llevamos preso posiblemente, tú vayas a parar en una tumba. Es decir, señoras y señores, el temor, el miedo creado en contra o sembrado en el espíritu de la vicepresidenta ahora en ejercicio de la presidencia en Venezuela no puede ser más claro. No puede ser más claro. O haces lo que te decimos, nos entregas el petróleo, nos entregas las partes de donde hay riquezas naturales y a lo mejor te decimos sigue en el poder. Pero si es que no se produce este hecho, atente a las consecuencias por no doblegar la cabeza, por defender un sistema corrupto, en fin. Entonces, la señora presidenta de Venezuela está obligada, no hay forma posible de escaparse a la soberanía del imperio. También China respondió y expresó estar profundamente conmocionada, su ciudadanía, sus ciudadanos. Esta potencia mundial rechazó el uso de la fuerza contra un Estado soberano y exigió también el respeto a la Carta de la ONU y al derecho internacional. Vean ustedes, Irán calificó como un acto de agresión ilegal, denunciando una violación flagrante de la soberanía venezolana. Cuba, Miguel Díaz-Canel denunció lo ocurrido como terrorismo de Estado, acusó a Estados Unidos de atacar al pueblo venezolano y pidió una respuesta internacional que hasta este rato estamos esperando, de la OEA, de la ONU, de los organismos internacionales. Hasta ahora estamos esperando, pero tenga la certeza de que si hubiese sido otra circunstancia, como por ejemplo se invadieron las Malvinas en la Argentina, todo el mundo brincó y defendió al Estado que quiere mantener bajo colonización todavía al Estado argentino. Lula da Silva, uno de los mejores presidentes que ha tenido Latinoamérica, condenó la captura, me refiero al Brasil, condenó la captura y los ataques calificándoles como una grave violación al derecho internacional y a la soberanía venezolana. México, México, señoras y señores, vecino de los Estados Unidos, rechazó la intervención militar y advirtió que pone en riesgo la estabilidad regional, apelando a los principios de no intervención. Y es cierto lo que dice la presidenta de México, en el sentido de que efectivamente puede propagarse la situación de crisis humanitarias, en fin, porque no se respeta la soberanía y los derechos políticos de la gente. Pero por ahí hay algún gobernante en el sur del continente, un señor que anda despeinado, un señor que tiene todas las fachas de estar en algún paraíso, celebró la caída del régimen de Maduro y calificó el hecho como una buena noticia para el mundo libre, mostrando apoyo a la acción. Yo me pregunto, ¿mundo libre?
me pregunto de forma certera, mundo libre, ¿acaso no estamos los habitantes de este planeta dependiendo de las potencias mundiales? China, la Unión Soviética, la Comunidad Europea, Estados Unidos. ¿Acaso somos libres? Parece que el señor Javier Milei estuviera volando en otro aspecto, en el sentido de que califica como una buena noticia para el mundo libre, cuando nosotros sabemos y razonamos que la utilización de la fuerza no puede darse para invadirse un país. En Panamá, José Raúl Mulino pidió respeto a la voluntad popular y apoyo a un proceso democrático en Venezuela. ¿Se acuerdan ustedes, señoras y señores, que hace años, para apoderarse del canal de Panamá, que corresponde a los panameños, acaso no se dio muerte incluso a uno de los presidentes de ese estado? Recuerden ustedes que para tomarse el canal de Panamá, asimismo se hizo una campaña de prensa. En ese tiempo no había, claro, los medios que tenemos ahora tecnológicos, pero se hizo una campaña de desprestigio en contra del presidente de Panamá y se lo llevaron preso a uno de ellos para tomarse el canal de Panamá y favorecer entonces a los intereses del imperio. Vemos nosotros que Petro va más allá todavía. Gustavo Petro, presidente de Colombia, señaló que eso que constituye un asalto a la soberanía de América Latina y agregó que pueden producirse consecuencias humanitarias desagradables para el pueblo. Está bien, la Unión Europea ahora, señoras y señores, pide respeto al derecho internacional, reconoció la falta de legitimidad democrática de Maduro, pero insistió en una transición pacífica. ¿Cómo baja la cabeza frente al imperio? Sabiéndose que Europa, la Comunidad Europea es uno de los enemigos, entre comillas, de los americanos en la parte económica, pero dicen tibia, en forma tibia, falta de legitimidad democrática del presidente Maduro y piden una transición pacífica. Son decires en España, llamó a desescalada al diálogo y se ofreció como mediador para encontrar una salida política, pero no dicen que hay una ofensa hacia el pueblo venezolano, en fin. Francia condenó la intervención americana por el principio del uso de la fuerza. Se deben arreglar la situación de los estados sin el uso de la fuerza. Y afirmando, esto sí, que ninguna fuerza, ningún país puede imponer soluciones a los ciudadanos y a los estados. Créanme, señoras y señores del mundo, en las últimas horas se encuentra dividido porque muchos censuran, muchos hablan, muchos dicen, algunos respaldan la acción, qué pena, o los otros condenan por violentar o violar la soberanía y un tercer grupo pide diálogo y transición pacífica. Tres corrientes totalmente diferentes y contrarias. Algunos países respaldan con la acción de violencia en contra de la soberanía del pueblo venezolano. Los otros respaldan la inquietud de los Estados Unidos y en fin que vayan hacia Colombia porque es un país en donde la dictadura, la narcodictadura está presente. Pero créanme, señoras y señores, que la gran mayoría de países están en contra de la invasión norteamericana hacia el pueblo, hacia el territorio venezolano. El hecho, las circunstancias ocurridas en Venezuela no es solamente
un hecho judicial o la transgresión o la violentación de los derechos ciudadanos, de la soberanía de los pueblos, no. Tampoco es un episodio aislado en la política internacional. Debe tomarse como una señal de alerta para toda la región. Ya lo dijo el señor Trump, que se cuide Petro, porque le pueden dar por el trasero. Fíjense ustedes ese tipo de situaciones, esas amenazas, pero ahí están los pueblos de América Latina que han tenido una lucha permanente para no depender del imperio, de los imperios. Entonces, señoras y señores, indiscutiblemente tenemos varios ejes peligrosos. ¿Quién puede decir que no existe un crimen internacional organizado transnacional? ¿Quién puede decir que tenemos una debilidad institucional y disputas geopolíticas globales? Claro que tenemos un crimen organizado a nivel mundial. El tráfico, la producción de sustancias psicotrópicas, en fin, ha abarcado en su totalidad al mundo. Vemos las noticias cada vez que barcos cargados, en fin, entran a diferentes países y algunos son detenidos, confiscados. Pero créanme que ni el 1% de lo que entra a los países, de la cantidad que entra a los países, es retenida por las autoridades porque se dan formas de evadir la justicia. Y aquí en el país tenemos una debilidad institucional, yo diría incluso que en ciertos países de América Latina, porque el Estado está penetrado en ciertas áreas y en cierta forma por por los traficantes internacionales, por el resultado mal habido del dinero, de lavado, en fin. Entonces, señoras y señores, los estados pierden la capacidad de controlar su territorio. Las Fuerzas Armadas se mantienen, entre comillas, al margen, pero también están enquistados por las mafias internacionales. Desgraciadamente, las finanzas y el dinero que corre es más fuerte que la conciencia democrática, que la conciencia personal. La soberanía, señoras y señores, y tengo que decirle, es este momento una situación como una ficción formal. Y ese vacío que nosotros lo vemos en la soberanía está llenado o se llena con intereses externos, mafias, redes ilegales y poderes que operan fuera de cualquier control democrático. Yo no estoy defendiendo bajo ningún concepto que el narcotráfico, que haya violación de los derechos humanos en Venezuela, en fin. A lo mejor se dan, señoras y señores, y en la proyección más grande de lo que nosotros vemos. Pero eso es cuestión de los del pueblo venezolano, desde la nación venezolana, de dar sus propias soluciones a los conflictos. No que venga papá imperio e imponga las circunstancias, pero no para respetar los derechos humanos, la sociedad, sino para llevarse en barriles los millones y millones de petróleo que tiene Venezuela, que es el país que mayor reserva hidrocarburífera tiene en el mundo. Me pregunto a sí mismo, señoras y señores, ¿quién decide cuando un Estado deja de ser soberano? Tal vez alguna potencia, hoy los Estados Unidos, mañana posiblemente la China o Rusia, en fin, ellos deciden ante sí y por sí y están sentando un pésimo precedente en América Latina, de que cualquier potencia mundial que no vea que estamos sumisos, nos va a intervenir y decir hasta aquí nomás llegó la soberanía, señoras y señores, esa es una entelequia y nosotros vamos entonces a curar, a solucionar los problemas de los derechos humanos, en fin. Yo me pregunto, si fuera así, ¿por qué no invaden otros países? ¿Por qué no buscan formas de penetrar a otras comunidades? Me pregunto. Posiblemente no lo hacen porque no tienen petróleo, ya, francamente diciendo. La comunidad internacional
en algún momento ciertos países han hablado de democracia, pero también guardan silencio, silencios cómplices, hablan de derechos humanos, pero esta forma de pensar de los derechos humanos que respetan la integridad de la persona, lo hacen con doble rasero. Es decir, hablan de legalidad, pero al mismo tiempo no critican este tipo de comportamiento. Y prácticamente quienes pagamos el costo más alto de esta situación somos los pueblos, somos los ciudadanos, porque nosotros ponemos la vida y sacrificamos el porvenir de nuestros hijos, en fin. Entre tintos y papeles, por cierto, señoras y señores, no pretende dictar verdades absolutas, sino aportar para que la colectividad converse, confronte las contradicciones, las preguntas que muchos prefieren evitar. Nosotros con, estamos conscientes de que a lo mejor este pensamiento puede crear políticas contrarias o pensamientos contrarios a los que estamos consignando, pero somos libres de opinar, así como ustedes tienen toda la libertad de hacerlo. Nosotros no apostrofamos ni decimos a nadie cosas que deben estar dentro de su fuero interno, cada uno. Entonces, señoras y señores, les invitamos a ustedes muy cordialmente a que sigan informándose entre tintos y papeles en esta temporada 2026. Que la conciencia, que el conocimiento, que el encuentro con el pueblo, que el encuentro con la verdad, que el encuentro con el progreso, que ese encuentro ciudadano en contra de la injusticia nos guíe en el 2026. Buenas tardes.